Bueno, hola, se me oye bien, ¿verdad? Bueno, bienvenidas a todas, porque aquí no tengo que decir todas, todos, porque no hace falta. Y bueno, y también a los que estáis o a los que vais a seguir esta conferencia en streaming. Bueno, yo simplemente quiero presentar a Raúl Oliván Cortés, que es el director general del Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. Y desde este puesto, él ha puesto en marcha el Laboratorio de Aragón de Gobierno Abierto, que lo conocemos más como la AB. Me gustaría destacar, dentro de lo que es el proyecto de Laboratorio de Aragón de Gobierno Abierto, su proyecto de Frena la Curva, porque yo creo que realmente es una muestra de cómo a veces las ideas pueden, cuando hay constancia y creemos en ellas, pueden llegar lejos, muy lejos, ¿no? Y dentro de este proyecto de Frena la Curva, ya que somos biblioteca, pues querría destacar uno de las líneas que fue la de libros que unen. La historia de Raúl, digamos que empieza con Zaragoza Activa en 2009, de 2009 a 2017, que era un servicio público del Ayuntamiento de Zaragoza, en el cual se promovían las iniciativas de innovación social. En 2019 pasó a ser el director general del Gobierno de Aragón, en el puesto que está ocupando en la actualidad. Yo creo que el objetivo, más o menos que yo he podido ver a lo largo del currículum de Raúl, es que él quiere promover agendas de transformación institucional basadas en gobierno abierto e innovación pública. Entonces, estas ideas yo creo que casan muy bien con lo que es la idiosincrasia de la biblioteca y en los proyectos en los que ahora estamos inmersas. Bueno, yo quiero comentaros que conocí a Raúl en una jornada organizada por la Cátedra de Cooperación al Desarrollo en 2021, es decir, yo estaba recién aterrizada en la dirección de la biblioteca. Y bueno, cuando vi el título de su conferencia era Hackear la Administración. Entonces dije, ahí va, yo digo, pues este no tiene que ser el director general, ¿no? Porque no puede ser que vaya a hablar sobre cómo hackear la administración. Pero no, realmente me impactó mucho su conferencia, porque un poco está dentro de la línea que yo creo que tenemos que trabajar en la administración pública, es decir, quitarnos, digamos, un poco todo este halo como de aburrimiento, de que la burocracia nos no podemos cambiar, y realmente hacernos nosotros los activos, el personal que puede realmente modificar esta administración que ahora parece como que nos arrastra, ¿no? Y que muchas veces nosotros siempre estamos diciendo, ay, es que no me da la vida, ¿no? Como si no pudiéramos parar, como si estuviéramos metidos, digamos, en una rueda de hámster en la cual por mucho que quieras salir no puedes. Entonces, este fue mi primer contacto y fue la semilla que en mí iba, digamos, pues bueno, pensando en cómo podíamos desarrollar esto. Y entonces ya me paso a la segunda vez que escuché otra vez a Raúl y que fue en las jornadas María Moliner que hubo aquí, bueno, es que además se celebraron en este espacio, en el Salón de Actos de la María Moliner en el año 23. Y bueno, aquí es cuando él presentó y desarrolló más su proyecto que es el HIP, que es el Hexágono de la Innovación Pública. Y bueno, sobre todo me gustó mucho unas ideas que era contraponer lo que es organizaciones monasterio, es decir, aisladas, frente a lo que son los laboratorios de ideas. Entonces, bueno, yo creo que ahora la charla que nos va a dar va a ser en cómo vamos a tener que dejar, que además yo creo que nosotros no somos monasterios, porque dentro de nuestra filosofía de bibliotecaria está nuestro trabajo en red y la cooperación. Yo creo que esto lo llevamos en el ADN desde hace mucho tiempo. Entonces, sería el cómo abandonar completamente la idea de monasterio y convertirnos en laboratorios de ideas, que sería un poco la línea hacia la que tendríamos que tender. Y bueno, yo creo que ya sin más le voy a dejar a Raúl para que nos cuente su historia. Muchas gracias, Raúl. Pues muchísimas gracias a ti, la verdad es que muy amable tu presentación. Me hace muchísima ilusión aunque lo del streaming es un poco raro, ¿no? Porque entiendo que hay más gente fuera que dentro, porque puede ser que sea una de mis últimas actividades como director general. El ciclo político me ha enseñado la puerta de salida. Dicho esto, lo vivo con bastante satisfacción y felicidad porque he hecho lo que quería hacer. Han sido más 6 años, desde 2017, en el Gobierno de Aragón, y he podido hacer, lo digo con mucho orgullo y con mucha felicidad,
prácticamente todo lo que quería hacer. Así que si hemos hecho bien o mal, ha sido solo responsabilidad mía. Y soy estudiante de la Universidad de Zaragoza, como tantos aragoneses, así que me siento como en casa. Y estoy a punto de cumplir 20 años como empleado público, con lo cual pues empatizo mucho con vosotros, porque no soy un consultor, no soy un tipo que venga ahí del ámbito privado, un gurú ni nada parecido de la innovación, que nunca en mi vida gestioné nada público, sino que todo lo contrario, soy una persona bregada en los servicios públicos de los que tengo muchísima vocación, ¿no? Este proyecto, Bibliotecas Hexagonales, es una spin-off de nuestras líneas de trabajo, ¿no? Es como una derivada que hemos empezado a trabajar desde hace un año así, a un ritmo menor del que nos gustaría, porque no es nuestra actividad central, y que surge, fijaros, la primera reflexión de esto fue hace ya como 6 o 7 años en el contexto de laboratorios de innovación que yo hacía, sobre todo por Latinoamérica, que fueron experiencias muy interesantes que me cambiaron mucho el chip. No me puedo detener mucho a contaroslo, pero básicamente imaginaros 100 personas, 2 semanas reunidas, 10 equipos co-creando, muy transdisciplinar, etcétera. Y ahí empezamos a especular ya con la idea de que las bibliotecas tenían un potencial impresionante, porque eran las bibliotecas, al margen del sistema educativo, la red con más capilaridad. En ese momento hablamos de Latinoamérica, pero podríamos hablar seguramente del mundo, ¿no? Como espacios que habían servido al conocimiento y al saber, a la creación durante muchísimos siglos, y que ahora la digitalización en algún punto les estaba poniendo en jaque, pero eso representa, al margen de una amenaza, más una oportunidad, ¿no? Bueno, esto como contexto, ¿no? ¿Por qué esto de bibliotecas hexagonales, ¿no? Que no soy un experto que venga yo aquí a hablaros de bibliotecas a los que sabes de bibliotecas, eso que vaya por delante. Utilizo esta frase que me gusta mucho como para disparador, ¿no? De Hannah Arendt, ¿no? Cualquier cosita, una palabra, una conferencia, un tweet, un email, ¿no? Un gesto, como todo está conectado en la sociedad red, tiene el potencial de transformarlo, de trastocarlo absolutamente todo, ¿no? Vamos a imaginar ahora que este punto blanco sois vosotros, ¿no? Este punto blanco sois cualquiera, en este caso vosotras, porque ya he venido yo aquí como para hacer un poco de paridad, ¿no? Y que este otro punto rojo es el futuro. Cuando nosotros nos ubicamos en el futuro, ¿no? Cuando nos interpelamos a nosotros mismos respecto al futuro, una de las primeras preguntas que surge es si el futuro va a ser mejor o si el futuro va a ser peor, ¿no? Eso es como, básicamente al futuro le hacemos esa interrogante de forma consustancial, ¿no? Es una cosa como natural. Y la segunda pregunta que nos hacemos, esta ya no todos, porque hay algunos que viven al margen de esto, pero ahí estoy seguro que muchas de vosotras os haréis esta segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo influir yo en ese futuro para que sea mejor o peor? La cosa es ya dónde pones tú el rango del futuro, si eres tú a nivel personal, si es la biblioteca, si es el servicio bibliotecario o de documentación, etcétera, de toda la universidad, o si es el conjunto, ¿no? El proyecto bibliotecario pues de todo un país o incluso a nivel internacional, ¿no? Cada uno se pone un poco el rango del desafío del futuro donde quiere. Y os podéis ir organizando, ¿no? Si esto fuerais posits o si pusierais pegatinas, cada uno estaríais en un cuadrante, ¿no? Pues los optimistas que piensan que el futuro va a ir a mejor y que además pueden influir, optimistas y a lo mejor también con cierto peso de responsabilidad, ¿no? Pero no es lo mismo la directora de una biblioteca que, bueno, pues una persona que tiene un papel más subsidiario, ¿no? Los pesimistas que dicen el futuro va a peor y encima yo no puedo influir, y luego posiciones intermedias, ¿no? Del futuro va a ir a mejor o va a ir a peor y yo puedo influir más o menos. Pongo esta diapositiva que me impactó mucho cuando leí sobre este tema, ¿no? Esto es 1995, Chicago, una ola de calor que se carga, la portada habla de 300, pero me parece que fueron muchos más, al final de la canícula, ¿no? Una canícula en Chicago que hace que mueran prácticamente 800 y pico personas, ¿no? Quedaros con ese dato, ¿no? Aquí hay un sociólogo, ahora no me acuerdo el nombre, pero luego os lo he puesto en la diapositiva, que por aquel entonces estaba haciendo su doctorado y le llama la atención que hay barrios donde muere un montón de gente y barrios donde muere menos. Y el factor socioeconómico no lo explica todo. Obviamente los ricos mueren menos que los pobres, pero hay barrios pobres,
al mismo nivel socioeconómico, que han muerto hasta una tasa 10 veces superior al barrio de al lado que tiene el mismo índice socioeconómico, ¿no? Entonces ahí este sociólogo dice, aquí algo hay que no soy capaz de verlo a vista de pájaro, ¿no? Esa vista de urbanista, ¿no? que mira la ciudad por arriba, ¿no? Y hace una investigación que luego mencionaré. Otro momento catársico, este le pasó al sociólogo americano y este me pasa a mí y os pasa a todos vosotros, ¿no? 12 de marzo de 2020, pandemia global, de repente por primera vez se habla de la palabra pandemia. Habíamos escuchado que si era una cosa de los chinos, luego ya hacía unos días, prácticamente una semana así, que había llegado a Italia, pero no lo teníamos claro, pero el 12 de marzo ya que saltan todas las alarmas, ¿no? Y ya empieza a haber declaraciones oficiales, esto la OMS dice que es una pandemia global y las autoridades españolas empiezan a emitir un mensaje, empieza a confirmarse que el lunes siguiente, esto es un jueves, no va a haber colegio. Y que no haya colegio, los que tenemos hijos como yo, pues sabemos que eso es una revolución, ¿no? Eso prácticamente pone en suspensión el mundo, ¿no? Yo, un poco siguiendo esa idea de Hannah Arendt, ¿no? Sin saber muy bien dónde me metía, ese 12 de marzo hice varias cosas. La primera reuní a mi equipo y les dije, tenemos que pensar cómo podemos, yo dirigía el equipo de participación ciudadana, voluntariado, etcétera, esto que llamamos LAB, ¿no? Tenemos que pensar qué podemos hacer frente a la pandemia. Cuando todo el mundo estaba en shock, pues a mí se me ocurrió juntar a mi equipo y decir, ¿qué podríamos hacer nosotros con la pandemia? Por la noche hice unas cuantas llamadas cuando ya se había acostado mi hija. Por supuesto hablé con mi mujer de qué diablos íbamos a hacer a partir del lunes, como todas las familias, en ese sentido. Y ya cuando acostamos a nuestra hija, hice esas llamadas y puse estos tweets, ¿no? Un poco como lanzándolo al aire, ¿no? Ese pequeño gesto y tal, de decir, oye, estoy pensando en montar un grupo de trabajo, porque tenemos esta experiencia de laboratorios de innovación abierta, a ver qué podemos hacer contra la pandemia, ¿vale? Bueno, quedaros ahí con esta idea. Lo que sucedió entre ese 12 de marzo, ese tuit, y el 14 es prácticamente magia, ¿no? Porque el 14 de marzo a las 10 de la mañana lanzamos oficialmente frenalacurva.net, la primera plataforma en el mundo que canalizaba la innovación social, la innovación ciudadana, la innovación abierta contra la pandemia. Y esto se convirtió, luego os lo contaré, bueno, pues en una bola de nieve brutal, con impacto en más de 20 países, 300 organizaciones, 2.000 personas, ¿no? Casi tuvimos más impacto fuera que dentro a nivel mediático, ¿no? Salimos en medios en Japón, en medios de Arabia Saudí, salimos en Sálvame, que eso es prácticamente el top de nuestro impacto, ¿no? Y, bueno, en fin, aquello la verdad es que fue espectacular, ¿no? El caso es que tanto esa canícula de Chicago de 1995 como esta pandemia del año 2020 tienen una característica en común, y es que son desafíos complejos. Son de repente problemas que, bueno, pues de alguna forma corresponden a ese retrato de los wicked problems que dicen los anglosajones, ¿no? Problemas nuevos que desbordan los límites de nuestras organizaciones, que nos pillan con el pie cambiado, que no son acotados, que son interdependientes, etcétera, ¿no? El cambio climático, la pobreza, las violencias machistas, la obesidad infantil, la soledad no deseada, que ahora está como de moda, o el reto demográfico, por llevarlo a nuestro terreno, ¿no? Son como ejemplos perfectos de problemas complejos, ¿no? De tsunami de complejidad, que se caracterizan, como os decía, pues porque no tienen una definición clara, porque están interconectados, porque tienen consecuencias desconocidas, porque nuestras organizaciones tradicionales no son capaces de afrontar, porque nunca se terminan, ¿no? ¿Cuándo se termina, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, coger y decir que el cambio climático se ha terminado un día concreto, ¿no? Y frente a estos problemas complejos, tenemos una caja de herramientas que se llama burocracia, ¿no? Que es la caja de herramientas con la que hemos venido funcionando las organizaciones, fundamentalmente las organizaciones públicas, los últimos 150 años, ¿no? Especialmente en el siglo XX. Burocracia caracterizada por comunicaciones formales, previsibilidad de evaluación, meritocracia del proyecto vital, procedimientos estándares, relaciones impersonales, jerarquías y racional división del trabajo. Esta caja de herramientas de la burocracia nos era bastante útil frente a problemas acotados, a problemas agudos
o incluso críticos propios del siglo XX, ¿no? Teníamos un problema, oye, y con la burocracia, y aún hoy sigue siendo útil frente a determinados dilemas, ¿no? Frente a determinados retos, pero es manifiestamente incapaz de gestionar esta nueva generación de problemas a los que estamos haciendo frente, ¿no? Y aquí se está produciendo cada vez más un choque de paradigmas, un choque de tiempos, de un modelo organizacional que se está quedando obsoleto, que se está quedando viejo frente a esa nueva generación de retos, que corresponde también con una nueva generación social, ¿no? Con una nueva ciudadanía, con unos nuevos públicos que están naciendo ya nativamente en el contexto de una sociedad digital y una sociedad de red, y que de repente cuando llega con la organización tradicional, pues eso choca, ¿no? La burocracia se basa en el esquema de valores de la ética protestante o ética protestante del trabajo. El dinero, la determinación, la flexibilidad, la contabilidad de los resultados, estabilidad, optimización, etc., ¿no? Estos son como las reglas del juego. La ética protestante del trabajo es el gran relato de nuestro tiempo que está presente en el Partido Comunista Chino o en el IBEX 35 o en Wall Street, ¿no? Vayas donde vayas del mundo, la ética protestante del trabajo, en concomitancia con el capitalismo, es el software básico que explica nuestras vidas. Y tanto es así que cuando te preguntan tú qué eres, tú no dices que yo soy María y tengo 2 hijos y tal, tú dices, no, yo soy bibliotecaria, ¿no? O yo soy funcionario, o yo soy periodista, o yo soy trabajador social, ¿no? De repente el trabajo se ha convertido de alguna forma en nuestra identidad vital. Bueno, esto da como mucho de sí, ¿no? Y le dedica muchas horas de investigación, pero hoy toca ir como bastante ágil. La ética protestante del trabajo nace siglos antes del luteranismo, siglos antes de las reformas. Nace en el contexto de los monasterios. Fijaros que hasta los monasterios del siglo IV, siglo V, siglo VI, las sociedades, los pueblos, las comunidades trabajaban cuando tocaba trabajar, cuando había que hacer la siega o cuando había que recoger. Y son los monjes los que se inventan que hay que trabajar de lunes a sábado, porque sí, porque es la forma de hacerte una mejor persona y de caminar hacia, en fin, tu existencia, tu proyecto vital, estar a bien con Dios, etcétera, ¿no? Es decir, el calendario laboral y el trabajo como estructura de la vida en realidad no es una cosa que haya existido siempre. Existió, se lo inventan los monjes y a lo largo de varios siglos, les costó todavía 500, 600 años, 700 años, se fue, ¿no?, instalando en la cultura premoderna. Hay alternativas. Ojo, no lo digo, no vengo aquí a impugnar la ética protestante del trabajo del capitalismo, que ya yo no soy tan ingenuo, ¿no? Pero sí que hay al menos alternativas mentales para enfrentarlas desde un punto de vista conceptual. Y yo aquí he trabajado mucho el tema de la ética hacker, es a lo que me he dedicado como línea de investigación, ¿no? Y la ética hacker, así como para principiantes y muy rápido, bueno, pues básicamente nace en los años 70, 80, en estos grandes laboratorios con ordenadores que eran tan complejos que hacía falta una comunidad para operarlos. Y eran tan complejos que el código, sobre todo al principio, este código de binario, de tarjetas perforadas, cuando tú te equivocabas en un agujero, todo se iba al traste, ¿no? Entonces surge ahí la idea del código abierto, la idea de compartir proyectos, compartir archivos, compartir documentos, ¿no? Y surge ahí, pues, en fin, todo lo que luego ha dado lugar al open source a nivel de código u open data a nivel de datos, ¿no? Los valores de la ética hacker se corresponden con la pasión, la comunidad, el impacto social, la información accesible, la creatividad y la curiosidad, las redes incluyentes o la libertad, ¿no? Y aquí, bueno, pues en fin, estoy seguro que muchos bibliotecarios, bibliotecarias en este caso, os vais a sentir como muy identificados, ¿no?, con el esquema de la ética hacker, porque la biblioteca es per se un templo hacker, ¿no?, de código abierto y de comunidad, ¿no? La ética hacker, si la ética protestante viene de los monasterios, la ética hacker viene de la academia, ¿no?, de la universidad. ¿Y qué es la universidad? Sino un espacio de saber compartido y de código abierto en la que, por ejemplo, cuando tú haces tu TFG o tu doctorado o lo que sea, lo que haces es coger todo el conocimiento que hay acumulado en el mundo y intentar llevarlo 1 milímetro más lejos, ¿no?, como una especie de carrera de testigos en la que citas todo lo anterior y yo lo llevo un poquito más lejos, ¿no? Es un conocimiento enjambrado, ¿no?
Durante años me dediqué a llevar un poco la idea de la ética hacker a las organizaciones y especialmente en el contexto de Zaragoza Activa, que es un proyecto que diseñé yo y que no sé si conocéis, pero en la Azucarera, que tiene una biblioteca muy bonita, por cierto, que se llama Qubit. Bueno, pues yo, en fin, especulé un poco cómo era crear un proyecto que sus fundamentos se anidaran en la idea de la ética hacker, ¿no? Y ahí pues empezamos a trabajar con la idea de comunidad, con la idea de mediadores, con la idea de confianza, con la idea de laboratorio, el experimento, las experiencias, las redes, los productores o los prosumidores y la inteligencia colectiva, ¿no? Cada uno de estos puntos os podría hacer una charla, ¿no? Pero, bueno, en fin, es un sobrevolar muy grueso, ¿no? Más o menos os hacéis una idea de qué tipo de organización estábamos intentando configurar. Ya os digo que estuve prácticamente una década desde que diseñé hasta que me fui experimentando con esto en Zaragoza Activa, en su sede central, que era esta fabulosa azucarera, ¿no? Y que en concreto uno de sus proyectos era una biblioteca Qubit, ¿no? Y aunque era la parte en el fondo que menos dependía de mí, porque yo era como el director global y la biblioteca, pues parecido a la universidad, tenía como su propia dirección, yo sí que concebí siempre el proyecto teniendo muy en cuenta la biblioteca, ¿no? Porque para mí era muy importante. Hace 6 años me fui del ayuntamiento y me fui al gobierno de Aragón para montar esta idea del lab, ¿no? Bueno, lo del lab me lo inventé yo, ¿no? Ellos me llamaron para dirigir la Dirección General de Participación, Transparencia, Cooperación, Voluntariado y yo lo transformé en el lab. Prácticamente a los meses de llegar. ¿Por qué? Porque toda la experiencia acumulada en Zaragoza Activa me permitía, de algún modo, vislumbrar que había que crear un tipo de dispositivo en estos términos en el gobierno de Aragón, que os cuento un poco, ¿no? Este laboratorio básicamente redefinía la forma en la que se relacionan los ciudadanos y la institución. Y tenía 3 objetivos: recuperar la confianza en la democracia, canalizar la inteligencia colectiva y la idea de experimentación, ¿no? La idea de un lugar donde poder equivocarnos, donde poder probar. Porque uno de los males que le pasa a la administración pública es que probamos poco porque nos damos poco margen de error. Y claro, así es imposible generar ciclos de innovación. Hemos hecho 1000 cosas, luego os pondré algunos ejemplos muy rápido, pero básicamente el laboratorio se convertía en un espacio en la que construíamos, generábamos relaciones basadas en la confianza, en el afecto, construíamos políticas públicas, una ley o un proyecto de innovación social relacionado con, por ejemplo, con feminismo o con discapacidad o con infancia, etcétera. El que quiera, bueno, tienen como toda la información por ahí. Algún ejemplo luego creo que he puesto. Y es también un espacio, ¿no? Porque las bibliotecas tienen la suerte de siempre estar ligados a una idea de espacio, pero hay muchos proyectos que no tienen espacio. Yo, como he venido de trabajar sobre la idea del espacio, y por eso es tan difícil hacer esto híbrido, streaming, tal, no sé cuántas, en fin, yo prefiero vernos las caras, ¿no? Porque en lo físico hay una serie de cualidades y una serie de valores que es imposible llevar a lo digital, ¿no? Y eso lo tenéis por adelantado las bibliotecas, ¿no? Bueno, básicamente el lab era un caballo de Troya, era un dispositivo para intentar navegar esta transición desde organizaciones jerárquicas, frías, tecnocráticas, burocráticas, ¿no?, etcétera, a una nueva generación de organizaciones en red, abiertas, ágiles, democráticas, porosas, flexibles, etcétera. Y las preguntas que respondía el lab y las preguntas que me llevo haciendo yo desde hace muchos años y que han marcado de alguna forma mi trayectoria y mi trabajo de investigación, pero también de acción, porque en realidad no soy un teórico, sino soy una persona de trincheras, solo que me interesa también el ámbito de la reflexión, es, bueno, cómo son estos ecosistemas, cómo trabajar en red, cómo cambiar la cultura de nuestra organización, cómo impulsar esa innovación radical en el sentido de raíz sistémica, ¿no? Esto tuve la oportunidad de que justo me lo preguntó la Cumbre de Jefes de Estado. En el año 2019 me encomendaron que hiciera un informe para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y le llamé Instituciones que aprenden. Instituciones que aprenden, que se llamaba, curiosamente, lo digo porque estos días estoy haciendo balance, el post que yo utilicé de despedida cuando me fui de Zaragoza Activa, ¿no? Instituciones que aprenden, alumbrando una nueva generación de instituciones que dejan de enseñar de forma paternalista y cuya revolución es que se ponen a aprender, ¿no? Y ese enfoque top-down pasa a ser un enfoque bottom-up, ¿no?, desde abajo.
Cogí toda mi experiencia en esos proyectos de innovación en el Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza, también en diferentes experiencias en Latinoamérica especialmente o Estados Unidos, y creé un poco esta teoría, este modelo que es el hexágono. Pero fijaros que la inspiración me vino años antes, incluso yo había pensado un poco sobre esto, porque me acuerdo que como que la idea activadora, estaba yo en la azucarera haciendo unas fotos desde arriba y entonces hablábamos mucho de ecosistemas de innovación. ¿Qué es un ecosistema de innovación? Nos parecía una cosa como muy difícil, muy retórica, muy sofisticada de los americanos, etcétera. Y yo aquí cogí mi bagaje, mi background más antropológico de la parte de trabajo social y pensé que esto de los ecosistemas de innovación, más allá de una cosa así como de los americanos, era más fácil, eran personas hablando, ¿no? Eran conversaciones, eran empleados públicos, empresas, activistas, académicos, ciudadanos hablando, ¿no? Y que por lo tanto se podía llevar un poco a la teoría de grafos, a la teoría de redes. Y eso me hizo interesarme mucho por la ciencia de redes, que es muy interesante porque explica transdisciplinarmente la complejidad. Aquí en la ciencia de redes han metido mano todo el mundo, los sociólogos, los informáticos, los físicos, los matemáticos, etcétera, ¿no? Y la ciencia de redes, pues básicamente nos permite explicar la complejidad con nodos y con enlaces, con punticos y con rayas, ¿no? Y eso, bueno, pues genera, por ejemplo, conceptos como un hub, que es un nodo muy conectado, ¿no? O conceptos como las distancias o los lazos. No es lo mismo la relación que estamos teniendo ahora que si, yo que sé, hacemos un proyecto juntos y estamos un año trabajando, ¿no? La idea de los clústeres, que son nodos afines que trabajan de alguna forma en la misma dirección. La idea de la densidad de la red, que es la densidad, la cantidad y calidad de las relaciones que hay en una organización, pensar en personas, ¿no? Y la idea de comunidad, que aquí es, en fin, una aportación más personal en la que mezclo la idea de ciencia de redes con la idea más, en fin, social de un grupo de personas que comparten una visión, una misión, un lenguaje común y empiezan a trabajar de forma sincrónica, ¿no? Obviamente una biblioteca es un hub, ¿no? Una biblioteca es un sitio en el que para empezar te encuentras un montón de libros, esos libros te conectan con un montón de ideas, con un montón de autores, con un montón de lenguajes, con un montón de culturas, ¿no? Pero es también un sitio donde acude la gente, con lo cual es también un hub desde un punto de vista relacional, ¿no? Es un hub de libro, una biblioteca es un nodo hiperconectado de libros. Seguramente el monasterio es uno de los primeros hubs junto al mercado que nace, ¿no? en nuestras sociedades, ¿no? La clave de Chicago y de la canícula de 1995, nos explica Klinenberg, es que había unos barrios que tenían infraestructura social y otros que no tenían infraestructura social. Y él habla de palacios del pueblo. Los palacios del pueblo es el concepto que acuña Carnegie Hall, el gran filántropo americano que donó con su fortuna más de 1.200 bibliotecas de todo el sistema público de bibliotecas americanas y algunas fuera de Estados Unidos, ¿no? Este tipo de sociólogo se da cuenta que los barrios donde menos muertos ha habido eran barrios donde había infraestructura social. Había una buena biblioteca, pero había también, por otros ejemplos, ¿no? Como el de barberías o como el de parroquias, etcétera. Pero ahí donde había infraestructura social, no solo desde el punto de vista de un sitio donde ir y estar y no tener calor, sino un sitio donde relacionarse, un sitio donde la gente trababa relaciones y por lo tanto se constituían redes de autocuidado, ¿no? Y alguien le pregunta, oye, ¿qué tal estás? ¿No? O ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pasar? ¿No? Había como redes pasivas de vigilancia y autocuidado que la biblioteca bueno, pues lo utiliza como gran epítome de estas redes, ¿no? Y le llama Palacios del Pueblo a su ensayo, que os lo recomiendo, que es una de las últimas cosas que he leído, precisamente poniendo el valor de las bibliotecas, ¿no? En el concepto de bibliotecas hexagonales, aquí se me ha desmontado un poco el PowerPoint, pero creo que, bueno, más o menos se entiende, ¿no? La pregunta
que nos podemos hacer es, si queremos ser bibliotecas más monasterio, esa biblioteca formal, cerrada, ¿no? muy sacramental, con normativas muy estrictas, ¿no? Un sitio muy riguroso, o queremos ser más laboratorios, ¿no? Esos espacios de experimentación, de relación social, de cocreación, de curiosidad, etcétera, ¿no? Esta es un poco una de las preguntas que yo quería lanzar hoy aquí, ¿no? Volviendo a los ecosistemas, yo defino los ecosistemas de innovación, y lo estoy conectando evidentemente también con la idea de las bibliotecas, como comunidades de comunidades, grupos de nodos, ¿no? En este caso, en fin, pueden ser instituciones, agencias, equipos, individuos, podríamos hablar de estudiantes, de investigadores, de profesores, de ciudadanía, ¿no? Muy enlazados entre sí gracias a esos hubs y a esos clústeres, ¿no? Con más o menos distancia y lazos más o menos fluidos, que en torno a conversaciones fluidas, cuando alcanzan ese grado de sincronía perfecto y se genera sentimiento de pertenencia, surge la idea de comunidad, ¿no? Y que además estos ecosistemas suelen ser más innovadores cuando tienen cierto grado de caos y libertad. Es decir, los entornos muy normativos, muy cerrados, muy compartimentalizados, son poco fértiles para la innovación y la creatividad, porque no producen, bueno, pues esa idea de encuentros inesperados, etc. En todo caso, los ecosistemas son conversaciones, ¿no? Son bla, 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 entre tú y yo, entre cualquiera de nosotros, ¿no? Por llevarlo a una cosa todavía más sencilla. Una de las cosas que hice para producir este informe para la cumbre en el año 2019 y principios del año 2020 fue analizar las metodologías y las herramientas de los ecosistemas más famosos del mundo. Me fui a estos del Stanford, al MIT, a toda esta gente, ¿no? los prestigiosos, pero no lo hice para, en fin, demostrar que había un montón de teorías del cambio, de modelos de innovación, etcétera, diferentes, y abrumar como con un conocimiento enciclopédico, sino lo hice porque tenía la intuición de que tenía que haber una especie de código genético común y recurrente, prácticamente universal, que estuviera presente en todos los lugares, que era imposible que hubiera cientos de formas de innovar, sino que tenía que haber una especie de código fuente, ¿no? Volviendo un poco a la idea de la ética hacker. Y fue así un poco como, sumando la ética hacker, la ciencia de redes y el estudio de 105 metodologías, hallamos el hexágono de la innovación. El hexágono es, bueno, pues en fin, un modelo para transitar de esas organizaciones tradicionales a esas organizaciones en red, ¿no? Y podéis consultarlo más en esta página web que creamos, que es en código abierto, de un poco, bueno, pues en fin, como muchas reflexiones que hemos metido ahí. Básicamente se explica con este esquema, ¿no? Con este hexágono de 6 vectores, en el que, bueno, pues identificamos que hay 6 formas virtuosas de unir personas, ideas, equipos, organizaciones, y que se desarrolla de forma prácticamente universal en el MIT o en la Universidad de Zaragoza o en el laboratorio o en el colegio de Alpartir, ¿no? Nos da igual el entorno, el esquema de la organización. Es innovadora o no es innovadora en función de si aplica más o menos de forma directa y constante estos 6 vectores, que son, bueno, en fin, es una forma de navegar y de surfear la complejidad, pero que son abrir, que significa mirar hacia afuera, significa diluir los límites, romper las paredes, significa decodificar tu lenguaje para que te entiendan afuera, significa escuchar, ¿no? Significa, bueno, pues en fin, ampliar también los límites de tu organización, ¿no? En segundo lugar, trans, que tiene que ver con la idea de mezclar, con la idea de que conversen los que habitualmente no conversan, con crear mezclas diferentes. La innovación siempre se produce. Si hablan siempre los que llevan 15 años hablando, es más difícil de innovar que si de repente hablamos con los que nunca hemos hablado antes, ¿no? Con los que nunca hemos hablado antes van a surgir ahí nuevas derivadas, ¿no? Pero es también el enfoque transversal que derriba la estructura vertical y compartimentalizada de tantas organizaciones, de las que la universidad es un ejemplo bastante patente, ¿no? Esta idea, estos enfoques holísticos, esta idea de trabajar con misiones, ¿no? De forma en diagonal, ¿no?
Fast, que tiene que ver con agilizar. Agilizar desde el punto de vista de que el tiempo es el recurso más preciado y que hay que reservar ese tiempo para generar conversaciones productivas, y que esas conversaciones productivas pueden ser lo que sea, pueden ser proyectos, pueden ser comunidades de innovación, pueden ser pilotos, puede ser lo que sea, ¿no? Pero que es muy importante la idea de la agilización, porque nos perdemos mucho a veces en el papeleo, en el protocolo, etcétera, y no somos capaces nos frustramos, ¿no? No hay nada peor que perder el tiempo en lo tedioso y en lo repetitivo y no dejarnos ni siquiera un poquito de tiempo para el futuro, la creatividad, para el cambio, ¿no? Proto tiene que ver con la cultura de diseño, la cultura del proyecto piloto, el prototipado, ¿no? Que esto se nos da fatal en la administración pública, porque aquí jugamos siempre con productos perfectos, entregables. Hacemos una ley, esa ley hace un reglamento, ese reglamento auspicia el nacimiento de un servicio público. Y a los 12 años de la ley producimos un servicio público o una facultad de filosofía y letras que nos cuesta muchísimo producirla, porque hacemos las cosas para que sean perfectas, ¿no? Porque jugamos con servicios públicos, presupuestos públicos, no nos la jugamos, ¿no? Pero esto es matador para los procesos de innovación, que tiene que aprender a jugar con proyectos inacabados, con versiones en prueba, con alfas, con proyectos pilotos, productos mínimos viables, con testeo, ¿no? Para que, oye, nos dé tiempo en 3 o 4 años de lanzar hasta 5 o 6 versiones del servicio y seamos capaces de ir iterando y probando y relacionarnos con el futuro de una forma diferente, ¿no? Tiene que ver con la idea de lo colectivo, la comunidad. La gente ya no quiere recibir órdenes, la gente quiere sentirse parte de un propósito común, de una idea colectiva. Y aquí no me refiero solo a los actores internos, por ejemplo los empleados, sino me refiero también a los usuarios, ¿no? Esta idea de que yo vengo a consumir, a recibir pasivamente un servicio, un producto, choca diametralmente con el código genético de las nuevas generaciones, que han nacido ya en un contexto de red donde ellos son protagonistas de su propio entorno y de su propia realidad, ¿no? Y bueno, y lo mismo sucede con los trabajadores. Nada más frustrante que tener la sensación en la que estás en un servicio que no has participado tú, ¿no? Y que tus ideas, sean buenas o malas, al menos no han sido escuchadas, ¿no? Y finalmente, la tecnología, bueno, desde un punto de vista humanista, digitalizar poniendo a las personas en el centro, la tecnología como una herramienta para transformar los datos en valor, transformar los datos en cosas útiles y bellas, ¿no? Que sean capaces de transformar tecnología como instrumento y no como fin, ¿no? Estos 6 vectores dibujan lo que es un laboratorio de innovación, ¿no? Un dispositivo que abre, que mezcla, que agiliza, que colabora, que experimenta y que digitaliza. Pero ojo, lo interesante de esto no es que tengamos que tener un laboratorio de innovación para innovar, sino que si tú te llevas lo que hace un laboratorio de innovación a tu organización, sea esta cualquiera, tú vas a empezar a innovar. Y todo nuestro esfuerzo no es para que de repente hagamos una red de laboratorios por el mundo, que bueno, no estaría mal, algunos estamos ya asesorando por ahí, en Paraguay y tal, etcétera, o Angola, sino que cualquier tipo de organización se pueda convertir de facto en un laboratorio de innovación. Por ejemplo, una biblioteca, ¿no? De ahí surge un poco el concepto de biblioteca hexagonal. Los laboratorios son dispositivos que abren las instituciones desde dentro, que actúan como superhubs, ¿no? Que intentan producir una nueva institucionalidad basada en relaciones significativas, a partir de la confianza, en torno a conversaciones, que cristalizan normalmente en prototipos, que gracias a la tecnología pueden ser iterados y que gracias en virtud de ese código abierto, de esa ética hacker que está presente en este modelo, todo queda documentado y todo queda difundido, se divulga, ¿no? Para producir así pues, un ciclo virtuoso, rizomático, ¿no? Circular, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros en el laboratorio está publicado, está documentado, porque para nosotros documentar pues forma parte de nuestro código genético, ¿no? Esto es lo que me he dedicado a hacer los últimos 5 años y pico, casi 6, montar este ecosistema, este laboratorio, en la que, bueno, pues en fin, hay un montón de líneas de trabajo. Luego os pongo algún ejemplo. Hay también otra forma de entender y de aplicar, que es menos abstracta y que funciona bien cuando trabajamos
con personas que no son, digamos, más de, o sea, que en fin, no estáis en la innovación, sino que estáis en el servicio X, ¿no? Que es la idea de los equipos hexagonales. Y es que hemos vinculado los 6 vectores con 6 roles. Los roles son arquetipos profesionales que son fundamentales para innovar, a nivel individual o a nivel equipo. Es decir, una persona que quiera innovar estará ejerciendo 2, 3, 4 o incluso los 6 roles a la vez. Y un equipo que quiera innovar estará ejerciendo estos 6 roles de forma repartida, ¿no? Más o menos balanceada entre su equipo. Y si, bueno, a lo mejor puede innovar con 3 o 4, pero si no tiene ninguno de estos, no estará innovando, ¿no? El Open tiene que ver con el comunicador, que sea esa persona capaz de generar conversaciones a uno y otro lado de la frontera, ¿no? Que decodifica los mensajes. El filósofo, vamos a hablar en femenino, perdonar, la filósofa es esa persona que aplica pensamiento crítico, perspectiva transversal, que rompe lo establecido. La activadora es esa persona que, bueno, pues en fin, se encarga de gestionar el tiempo como el mayor activo, que acorta las distancias, ¿no? Que de alguna forma introduce asertividad y foco y objetivos. La diseñadora es la que trabaja, se relaciona con el futuro a través de esos proyectos piloto, de esos diseños, de esas maquetas, de esos productos mínimo viable, ¿no? La conectora es esa persona que, bueno, pues introduce espíritu de comunidad, de equipo, buen rollo, ¿no? Buen ambiente. Y la digital, bueno, pues esa que con sus habilidades es capaz de, bueno, pues transformar los datos en valor, de multiplicar la conectividad de la organización, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos herramientas en las que te sale un poco cómo eres, ¿no? Tu esquema de si eres más comunicador o más filósofa, etcétera. Y estas herramientas utilizan este esquema que hemos desarrollado de soft skills. Bueno, algunas no son tan soft, pero sí que son skills, ¿no? Habilidades que son fundamentales para transformar las organizaciones y que muchas las tenemos de forma natural u otras las vamos teniendo que, bueno, pues en fin, aprender, ¿no? Desarrollar. Ejemplos muy rápidos. Bueno, nosotros, ¿qué hacíamos en el laboratorio? Que es la parte que menos os interesa, así que paso muy rápido. Bueno, pues básicamente hacíamos procesos deliberativos para co-creación de políticas públicas. Una ley, un plan estratégico, teníamos herramientas tanto físicas como online para que la gente contribuyera. Visual Gov, pues aplicábamos rendición de cuentas en tiempo real, la gente podía ver lo que estábamos haciendo en el gobierno y aún hoy os podéis meter y verlo, ¿no? Aquí es la parte de cómo somos capaces de generar un relato accesible y atractivo con algo muy rollo, que es un plan de gobierno, ¿no? Un plan de gobierno es una cosa como muy áspera y nosotros somos capaces de transformarlo en un relato entendible, ¿no? Cebol es una plataforma que permite medir el impacto y el desempeño de los voluntarios. Tenemos 35.000 voluntarios en Aragón, hacen 3,5 millones de horas, pero esto nadie lo reconoce y nosotros con esta plataforma logramos que la Cruz Roja diga que tú has estado en este campo de trabajo y que has estado impactando en el ODS de la pobreza y el ODS de la educación y además has aprendido dirección de equipos y liderazgo, ¿no? Por ejemplo. La Social Impact Academy era un proyecto de trabajar con jóvenes innovadores sociales que tienen un proyecto y no saben muy bien cómo llevarlo a cabo. Codiseño de servicios públicos, mezclábamos a diseñadores, funcionarios y ciudadanos, a los propios usuarios, para rediseñar cualquier tipo de servicio público. Lo hemos aplicado a un instituto, a un centro de naturaleza o a un programa de salud y deportes. Hate Blockers trabaja con gente joven, narrativas de odio, contra el odio, la polarización, el bullying digital y tal. Y trabaja mucho el tema de la gamificación. Tenemos un portal, un juego de cartas, etcétera. Open Kids trabaja el tema de la participación infanto-juvenil a muchos niveles, por ejemplo con el Juega Lab o Rutopía, que son diferentes herramientas. Gobierno Fácil trabaja el tema de la lectura fácil, ¿no? Para decodificar esos mensajes de la administración que nadie entiende y lo hacemos con personas con discapacidad y problemas de salud mental, que nos ayudan a traducir los textos y que luego publicamos como la segunda versión en lectura fácil y la gente, todo el mundo,
prefiere siempre el de lectura fácil. Y lo hacemos con los chavales de plena inclusión porque no tienen complejos a decirnos que no entienden nada, ¿no? Y dicen, yo esto no lo entiendo. Y entonces lo traducimos y lo traducimos y lo traducimos, ¿no? Y entonces vamos decodificando. Fijaros qué ejemplo tan bonito de proyecto de innovación hexagonal, ¿no? Una mezcla explosiva. Nadie jamás en la vida les llamó a los chicos de plena inclusión para que nos ayudaran, ¿no? Siempre les llamamos para ayudarles nosotros a ellos, ¿no? Aspasia, perspectiva de género, feminismo, en fin, es un proyecto bestial con más de 800 personas metidas en Aspasia. Quizá la línea más famosa son las editatonas que hacemos en Wikipedia. Por ejemplo, hemos editado más del 10% de los perfiles en Wikipedia de mujeres aragonesas, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Generando ahí un impacto medible, ¿no? Pero hacen muchísimas más cosas, ¿no? En el lab hemos hecho muchas cosas. Política pop, por ejemplo, un ciclo de filosofía y teoría política a través de Netflix y HBO. Talleres con los funcionarios del Gobierno de Aragón que les ponemos a jugar con Lego a redefinir el futuro. Al principio tienen mucha vergüenza, ¿no? Pero luego todo el mundo se engancha. Cocina Lab, con la gente de la agroindustria y el tema de la hostelería y tal, que tenían muchas ideas, pero no sabían colaborar. Y entonces nos creamos el laboratorio de cocina en la que les decimos, no os preocupéis que esto de la innovación es lo que hacéis vosotros en la cocina, ¿no? Y que el vector trans es mezclar, y que el open es integrar nuevas recetas, y que el fast es esa cocina que tenemos que hacer en 10 minutos porque no tenemos tiempo, etcétera, ¿no? Y entonces les decimos, la cocina es el primer laboratorio donde todos aprendemos a innovar, ¿no? Y bueno, es un proyecto súper bonito también. Tenemos hasta nuestro propio metaverso, para no ser menos, un metaverso hexagonal. Este es el proyecto Hola con empleados públicos. Lo primero que hace ahora un empleado público cuando llega al Gobierno de Aragón es ir al lab a recibir una formación, le tatuamos el hexágono y entonces le damos un par de píldoras como en Matrix y le decimos, si te quieres subir a la cita transportadora de la historia y estar los próximos 25, 30, 35, yo cuando entré con 23 la perspectiva era horrorosa porque eran 42 años o 40 y más, ¿no? Y llegar hasta la jubilación, esa pastilla. Si te quieres complicar la vida, pensar, innovar, en fin, redefinirte, reimaginarte, etcétera, apúntate a la ola, ¿no? Que jugamos un poco con la idea de la ola, aunque sea ola por bienvenida y ola por corriente, ¿no? Radar, innovación en el medio rural, que están pasando muchas cosas, pero vuelan por debajo de radar. Y por eso este proyecto de por debajo de radar, red de acciones para el desarrollo y el avance rural, o la compañía, nuestro grupo de personas mayores hackers, ¿no? De repente hay ya un grupo de gente que está accediendo a la tercera edad, que no se parece nada a la tercera edad de hace 20 años. Conocen la tecnología, saben utilizar la tecnología y lo que estamos es empoderándoles, informándoles, creando una comunidad con ellos, una comunidad de innovación para que ellos sean antenas y ayuden a través de su WhatsApp o a través de sus canales de YouTube, etcétera, a otras personas mayores, ¿no? A hacer una gestión, el DNI electrónico, etcétera. Bueno, pandemia global, el tuit ese que lanzamos, 14 de marzo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que montamos esta web que se convirtió, digamos, en la Wikipedia de la innovación social contra la pandemia. Más de 1000 inventos en apenas 48 horas de gente de todo el mundo. Por supuesto, una de las cosas que no hicimos es ponerle, como éramos open, esto podía haber sido una cosita pequeñita de Frenar la Curva Aragón y hubiera estado guay, pero no, Frenar la Curva era muy open, ¿no? Y además podría haber sido una cosa pública del Gobierno de Aragón, pero era trans. Entonces integramos a activistas, a emprendedores, a hackers, a organismos internacionales, etcétera, ¿no? Participó aquí desde Naciones Unidas o la Unión Europea hasta, en fin, emprendedores tecnológicos, digitales, etcétera. Todo el mundo. No hubo ningún logo hasta que llevamos 3 o 4 semanas. No nos interesó, ¿no? Decir que esto es del Gobierno de Aragón y tal. No era para ponernos la medalla, ¿no? Los logos vinieron prácticamente un mes después. Fue muy fast, fue muy ágil, ¿no? En 24 horas, en realidad lo teníamos terminado a las 3 de la mañana del día 13, pero claro, a las 3 de la mañana no nos parecía muy útil lanzarlo y por eso esperamos hasta las 10 de la mañana. O sea, montamos esto en 24 horas, ¿no? Porque teníamos esta experiencia de co-creación intensiva e inmersiva, de pasarnos la ley de protección de datos por, en fin, de no preguntar a nadie, de no preguntar si teníamos presupuesto económico para
esto, sino ir al foco porque entendíamos que estábamos en un contexto de crisis, ¿no? Creamos un mapa para poner chinchetas, ¿no? Y este mapa, fijaros qué bonito, porque tiene que ver mucho con la ética hacker. Tardamos unos 8 o 9 días en lanzar el mapa, que permitía poner una chincheta de necesito ayuda porque soy una persona mayor y no puedo ir a la farmacia, o soy una madre soltera y tengo 3 hijos, Dios mío, que alguien me ayude a comprar en el supermercado porque no me voy a bajar a los 3 kilos al supermercado, pero también ofrezco ayuda. Dice, oye, en fin, que estoy en este barrio, que si alguien necesita la compra o no sé qué, yo me ofrezco, ¿no? Bueno, pues tardamos unos 9 días en lanzar este mapa. Esto fue porque exploramos diferentes opciones y levantaron la mano unos que se llaman Kaleidos, que es una red muy horizontal, es una empresa pero con una cooperativa, ellos son hackers en sí mismos, ¿no? Y lo hicieron todo pro bono, o sea, lo hicieron todo sin cobrar, sin preguntar nada. Utilizaron Ushahidi, que es un software que habían desarrollado hace 4 o 5 años unas mujeres de Kenia. Unas mujeres de Kenia en código abierto, era open source, ¿no? Entonces cogimos este software en código abierto de unas mujeres de Kenia y lo adaptamos a España. Y como prácticamente a los 3 o 4 días de lanzar Frena la Curva, nosotros lo habíamos expandido, estaba en Colombia, en México, etcétera, este mapa se fue también reproduciendo en todos los nodos de Frena la Curva. Al final acabamos en más de 20 países. Mucho en Latinoamérica por el idioma, pero tuvimos también, en fin, estuvimos en Portugal, en Polonia, en Francia, etcétera. Sobre todo mucho foco, ya digo, en Latinoamérica y en España. Fue una auténtica barbaridad. Fue el uso de Ushahidi, que es un mapa de gestión humanitaria para hambrunas o para guerras civiles, por ejemplo, más grande de la historia. O sea, jamás nadie había hecho un mapa de emergencia tan grande como el que hicimos nosotros, ¿no? Porque el mapa llegó a 18 países. Una de las cosas que hicimos es lanzar diferentes convocatorias de laboratorios para que la gente se juntara a co-crear soluciones. No nos conformábamos con el mapa ni nos conformábamos con la Wikipedia, sino que queríamos ser proactivos. Y lanzamos diferentes convocatorias de laboratorios. La primera a los 7 o 8 días de la pandemia. Y luego hicimos una a nivel iberoamericano con participantes de más de 15 países. Y esto se replicó en Chile, en Brasil y en México. En total hubo 103 proyectos piloto, en la que participaron unas 1.500 personas, en grupos de 10, 12, 15 personas. De esos proyectos pilotos, muchos no tengo ni idea, porque sucedieron es un tsunami que nosotros no... Yo era el coordinador de todo eso, pero no pasaba todo por nosotros, porque los nodos eran libres y distribuidos, ¿no? La gente cogía frenalacurva.ar o .co y se la hacía en Colombia y teníamos un Telegram de coordinación, pero muchas cosas no pasaron por nosotros. Pero uno que sí pasó, porque la diseñamos nosotros, en concreto la lideré yo con 3 o 4 personas en fin, estuvo por ejemplo Alejandra Cortés, que es de la Universidad de Zaragoza y que además es mi tía, casualmente. Por eso es por la que le pillé, claro. También con José Antonio de Alpartir, del Colegio Alpartir. Bueno, eso fue como el núcleo, porque hicimos un Frena la Curva educación. Hicimos un prototipo y nos equivocamos. El prototipo fue mandar deberes a los chavales que no tenían ordenador, que no tenían conexión digital, ¿no? Y por lo tanto se estaban quedando fuera del sistema del Classrooms o todas estas cosas que está haciendo educación. Calculamos que pueden ser hasta 11.800, que son los que reciben beca de material escolar y por lo tanto significa que tienen pocos recursos sus familias, ¿no? Y lo primero que hicimos fue un proyecto piloto en Tenerías y no sé, en algún sitio más, de mandarles los deberes. Y claro, nuestro grupo de voluntarios llegaba a la casa y decía, hola, ¿qué tal? Es fulanito, mía, que te vengo a traer los deberes. Y los críos, claro, si ya estaban jodidos, con perdón, ya, pues, en fin, nos querían matar, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que lo de los deberes no conectaba emocionalmente. Y por eso creamos libros que unen, ¿no? Esto fue la idea original de José Antonio. Dice, ¿y por qué en vez de deberes les mandamos libros, ¿no? No porque no tengan libros, sino como para generar un vínculo, un link en torno al cual construir una relación.
Y fue así como montamos un ejército de casi 200 personas en tiempo récord. Estuvimos trabajando como durante 2 o 3 semanas con el machete en la boca, ilustradores, pedagogos, escritores, imprentas, correos, en fin, aquí es que implicamos a todo bicho pata y producimos desde cero 7 libros, uno por cada curso de primaria y uno extra como para padres, adaptados en sus contenidos al nivel curricular de cada curso, cogiendo, había que cogerlo de código abierto, historias que estaban liberadas, ¿no? ¿Cómo se llama el concepto? Dominio público, no me salía ahora. Y lo único que no podía, los textos sí que los adaptábamos nosotros. Y las ilustraciones, pues 7 ilustradores se prestaron, ¿no? David Guirao y otros, a hacer estas ilustraciones. Y los mandamos a casa. Pero esto solo fue el comienzo, porque luego un ejército de voluntarios, muchos bibliotecarios, muchos maestros, muchos educadores y otro tipo de voluntarios llamaban a través de esa metodología de tertulia dialógica a las casas de estos niños y les preguntaban ¿qué tal las fábulas de Esopo? ¿Qué tal el Quijote? ¿Qué tal Lazarillo? ¿No? Y hablaban del libro. Y entre que hablaban del libro y no hablaban del libro, hablaban también de la vida. ¿Qué tal te sientes? ¿Cómo te encuentras? Bueno, y ahí hubo algunos que se lo curraron a nivel infinito, les hacían videoconferencias con guiñoles, tal, o sea, en fin, aquello ya hubo algunos héroes y heroínas cotidianos que se engancharon, porque el compromiso era como 3 o 4 llamadas, ¿no? Y hubo gente que estuvo ya relacionada con los críos pues prácticamente todo el verano, ¿no? Una cosa muy bonita. Y entonces este proyecto, que nos costó aproximadamente, no sé, 5.000 o 6.000 euros, que en realidad de impacto hubiera representado, pues en fin, no menos de 1 millón de euros, conectó con estos 11.880 chavales lo que no había sido capaz de hacer el sistema convencional, lo que no había conseguido resolver educación con todos sus inspectores, con todos sus profesores, con toda su estructura. Nosotros, Ejército de Pancho Villa, ¿no? habíamos sido capaces de organizar. Bueno. Esto fue Frena la Curva, esta plataforma, este rizoma. No os he contado que yo acababa de terminar el informe Instituciones que Aprenden, que es el informe que explica el hexágono, unos días antes de que estallara la pandemia. Entonces, claro, aplicamos a rajatabla los 6 vectores en este proyecto de Frena la Curva. No nos imaginábamos que la cosa nos iba a salir tan bien, ¿no? Un proyecto que era abierto, que era transversal, que era ágil, que era experimental, que trabajaba la idea de comunidad y que fue muy digital, ¿no? Si el lab me ha costado 5 años y pico ponerlo en marcha, esto lo montamos en 50 días, ¿no? Porque el 2 de mayo, digamos, cerramos el ciclo de Frena la Curva con un festival de innovación abierta que siguieron más de 14.000 personas, en fin, estuvo por ahí Saskia Sassen, por ejemplo, la ministra digital de Taiwán hablando, más de 75 personas hablando, y ahí, aunque luego continuamos unas semanas más, de alguna forma cerramos el ciclo. 50 días infernales en los que mi mujer me dijo que era un completo estúpido porque era el funcionario de España que más había trabajado durante la pandemia, claro, porque cuando acabamos de hacer cosas aquí me llamaban los de Chile, los de Brasil, etcétera. Fue muy bonito, pero también muy estresante, ¿no? En todo caso, muy excitante. Bueno, encarando ya hacia el final y dejando algunas interrogantes, ¿no? ¿Cómo impulsar la innovación en nuestras organizaciones? Cuando lanzamos el HIP justo después de la pandemia, aunque había sido escrito antes, lo primero que hicimos fue este toolkit, que un poco, bueno, pues era una especie de caja de herramientas para llevar, ¿no? Para llevar la idea del hexágono a tu organización. En este tiempo, con un grupito liderado por mi compañero Lucas, hemos hecho incluso una escape room, ¿no? Que es un juego en el que de alguna forma equiparamos la idea de los vectores a la idea de la construcción del Estado, de lo público, y esto lo trabajamos con funcionarios, ¿no? Y se lo pasan muy bien, y tenemos también unas metodologías para trabajar este tema de las soft skills, de las habilidades. Y lo último que hemos hecho es esta caja negra. Durante décadas, los economistas han sido incapaces de explicar con cifras por qué unas organizaciones innovan y otras no. Por qué invirtiendo las mismas cantidades de dinero, unos países avanzan más rápido que otros. Y esto se debe a que la innovación no es algo lineal. La innovación es la suma de muchos elementos intangibles que escapan de los análisis tradicionales. A estos elementos se les llamó al principio avance tecnológico. Pero eso solo fue un comodín para no reconocer la verdad, que no sabíamos muy bien cómo surge y se desarrolla la innovación. Nació así la metáfora de la caja negra.
¿Qué hay dentro de esta misteriosa caja? ¿Cómo funciona realmente la innovación? Hace unos años tuvimos la intuición de que la innovación podía sintetizarse en 6 vectores, 6 formas de conectar ideas, personas y organizaciones. Fue así como nació el HIP, el hexágono de la innovación pública. Ahora damos un paso más, lanzamos la Black Box, un kit de herramientas para aprender a experimentar, diseñar e impulsar la transformación de tu equipo u organización aplicando el enfoque sistémico del hexágono. La Black Box se ha concebido como experiencia dinámica, cooperativa y jugable que nos reta a pasar al siguiente nivel. Profesionales que se convierten en agentes del cambio. Equipos que se transforman en laboratorios de innovación. Y organizaciones que evolucionan hacia nuevos ecosistemas. Gracias a decenas de metodologías, ejercicios, proyectos y minijuegos, podrás ir avanzando en tu propio ecosistema hexagonal con tu organización o tu equipo. Y a nivel individual, podrás ir mejorando tu propio portafolio personal de competencias, con soft skills que te conectarán con diversos roles hasta convertirte en todo un agente de cambio sistémico. Consigue ya tu Black Box, aplica los 6 vectores del hexágono, entrena las habilidades para liderar el cambio y aprende a innovar de la única manera posible, innovando. Bueno, esto ha sido como nuestro esfuerzo de meter en una caja todo nuestro aprendizaje, toda nuestra metodología, ¿no? Y yo estaba, como tenía más cierta sospecha de que el ciclo político iba a terminar, como que quería irme habiendo empaquetado nuestro conocimiento y habiendo generado ese código abierto, pero en este caso con forma de caja, ¿no? Para que cualquier organización se pueda convertir en un laboratorio. Esta spin-off de la que os hablaba al comienzo, de que le llamamos bibliotecas hexagonales, y voy a intentar resolverlo esto en 10 minutos para no irme mucho de tiempo, de alguna forma intenta aplicar este modelo, esta visión a vosotros, ¿no? A las bibliotecas. No es que surja de un antojo nuestro, sino que surge del Colegio de Bibliotecarios y Documentalistas de Valencia, que muy interesados en nuestro modelo, porque esto del HIP la verdad es que ha tenido muchísimo impacto, más de 1000 organizaciones lo han utilizado para medirse, etcétera, y hemos acompañado muchos procesos, pero estos digamos que se lo quisieron llevar a su terreno, ¿no? Nos invitaron a un congreso hace un par de años, les gustó mucho y de ahí hemos ido construyendo un poco esta idea. La definición que le dimos es algo así como que bibliotecas hexagonales conciben las bibliotecas y los centros de documentación e información como ecosistemas naturales de innovación, ¿no? Infraestructuras sociales que promueven el conocimiento libre, la conexión de ideas, la experiencia compartida y la idea de comunidad. Palacios del pueblo, robándole el concepto al Klinenberg, ¿no? Que están todavía adaptando su misión fundacional a la nueva sociedad digital. Activando los 6 vectores, la biblioteca se convierte en un acelerador de partículas que conecta intereses, necesidades del entorno, creando un punto magnético de afectividad, identidad y saber, emergiendo como centralidad de una red que desborda sus propias paredes. Esa es un poco la declaración de motivos, ¿no? Y bueno, tenemos por ahí un folleto que hubiera querido traer, pero no he tenido tiempo de imprimir, que hemos trabajado con la gente de Valencia y que de alguna forma sintetiza esta visión de bibliotecas hexagonales. Y tenemos ya alguna herramienta desarrollada un poco más avanzada, ¿no? Y termino con algunas conclusiones rápidas, porque esto de bibliotecas hexagonales no pretende dar respuestas, sino más que nada abrir interrogantes, ¿no? Es un proceso que aporta más interrogantes que respuestas, y más no tendría sentido yo que viniera aquí con ningún tipo de respuesta con gente que sabe infinitamente más que yo de bibliotecas. Conclusiones de lo que os he contado, ¿no? La democracia es la gran innovación social de nuestro tiempo, toda innovación es en cierto modo social. La ciencia de redes nos permite abordar la complejidad de lo social, ¿no? Con esos nodos, enlaces, hubs, etc. Esta diapositiva está claro que la tengo rota. Los modelos de biblioteca, de centros de información y documentación deben preguntarse si quieren ser monasterios o laboratorios. La innovación en organizaciones humanas complejas se puede resumir en estos 6 vectores: abrir, mezclar, agilizar, prototipar, colaborar o generar comunidad y digitalizar. Hay 6 roles conectados con habilidades que nos pues permiten identificar cómo son los equipos del futuro y cómo también tenemos que enfocar el tema de la selección, la formación y la promoción del personal, ¿no? La comunicadora, la filósofa,
la activadora, que en su momento le llamamos curador del tiempo, pero a mis compañeros no les gustaba esto del curador del tiempo y a mí me sigue gustando lo de curador del tiempo, pero es un poco psicodélico. La diseñadora, la conectora y el digital, ¿no? Bueno, y en fin, y está esta idea, ¿no?, de las bibliotecas hexagonales, bibliotecas laboratorio, bibliotecas hub, ¿no?, espacios de apertura, de mezcla, de agilización, de experimentación, de creación de comunidad y de digitalización, ¿no?, que yo creo que nos abre ahí como oportunidades, que seguramente ya estáis en esto, porque, ojo, lo del hexágono no viene a inventar nada, no viene a inventar la rueda, sino viene a identificar procesos que ya están activos, a ponerles nombre y etiquetas, pero esto ya está pasando, esto ya está pasando, ¿no? Bueno, y personalmente yo ya estoy en mi tercera película, ¿no? He montado Zaragoza Activa, he montado el Lab, no sé a qué punto rojo del futuro de la incertidumbre me encamino. Sí que es verdad que mi mujer es artista y ganó una beca en Nueva York y nos vamos 3 meses a Nueva York aprovechando el cambio de gobierno, y lo primero que he hecho ha sido contactar con la Biblioteca Pública de Brooklyn, porque tienen un proyecto muy bonito que se llama Open Air University, en el que hacen unas clases ahí en el parque, en el Prospect Park y tal, y les he ofrecido darles unas clases, que es un programa como para que participan sobre todo inmigrantes y tal, ¿no? Así que mi primer punto de referencia, y donde creo que va a ser mi cuartel general durante los 3 meses en Brooklyn, va a ser una biblioteca que ya dice mucho de vosotros y espero que un pelín de mí, ¿no? Y bueno, me despido con esta frase, aunque podemos, si queréis, dedicarle unos minutos a conversar, que yo he estudiado filosofía, he estudiado muchas cosas, pero lo último que he estudiado ha sido filosofía. Y me la encontré en Rizoma, en el famoso ensayo que se llama Rizoma, de Deleuze y Guattari, dentro de Capitalismo y Esquizofrenia. Y el libro es muy críptico, es solo para muy cafeteros, no os lo recomiendo si no os gusta la drogadura, pero en ese estado de medio nirvana y delirio que te hacen entrar y tal, hacia el final del ensayo leí algo así como de haz la línea y no el punto, ¿no? Y esto me sirvió, fue una de las puntos de inspiración, ¿no?, para crear esta idea del modelo hexagonal. Y nada, hasta aquí tenemos. Muchísimas gracias. Podemos dedicarle, si queréis, unos minutitos a preguntar. ¿Vale? Bueno. Me hubiera bajado de aquí, pero porque esto es un púlpito, este es muy top down, pero de hecho. Creo que me oís. Bueno, sí. No. Sobre todo para el streaming, ¿no? Sí. Pues me tengo que poner. Si no, ponte aquí y. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la charla, y yo creo que cuando en tus comunicaciones yo creo que siempre nos despiertas bastante pues las ganas de... Sí, perdona. Sí, las ganas pues de cambiar, ¿no? Y uno de nuestros valores, que es la innovación, pues bueno, yo creo que perfectamente se puede adaptar a este modelo del hexágono de la innovación. Bueno, me ha gustado mucho el que hay distintos roles, que todos somos complementarios, que no hay una manera que digamos que es la perfecta, sino que tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? y el trabajo en grupo. Entonces, bueno, yo voy a empezar haciendo la primera pregunta. Y entonces, ¿cómo empezamos, Raúl? O sea, el qué nos gusta, nos ha parecido estupendo, ahora nos falta el cómo. Bueno, pues yo creo que para empezar sobre todo hay que querer, ¿no? Tiene que haber compromiso, ¿no? y ganas, y con eso ya yo creo que ya está el 51% del camino. Luego, pues en fin, hay que vencer el miedo a experimentar, a equivocarse. Hay que dotarse también de cierto margen de libertad, ¿no? Y de confianza, ¿no? Hay que trabajar un poco esta idea de la confianza, esta idea de reivindicar el derecho al error, ¿no? Por eso el laboratorio funciona como metáfora también, porque es una especie de cúpula protectora que te permite romper cosas, ¿no? Un laboratorio es un sitio donde te salen 20 experimentos mal y te sale uno bien y es un éxito, ¿no? Por eso el laboratorio como concepto, como significante, está funcionando también en el ámbito de la innovación y de la transformación y el cambio, porque
porque permite eso, ¿no? Entonces yo creo que es una muy buena idea empezar a pensar en crear un laboratorio en la Universidad de Zaragoza, y creo que es una muy buena idea que ese laboratorio no venga de un departamento o de una facultad, sino que venga de las bibliotecas, ¿no? Que son, en fin, germen histórico de producción de saber compartido, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, yo simplemente también comentaros que, bueno, con Raúl pues habíamos hablado antes, ¿no?, para preparar esta charla, y luego también pues para organizar alguna actividad que un poco nos, tipo lab, ¿verdad?, que nos haga recapacitar, pensar, que surjan ideas sobre qué biblioteca queremos, digamos, para el futuro, ¿no? Cómo queremos orientarnos. Tenemos muchos retos, ya sabemos, tanto la ciencia abierta como la digitalización. Y bueno, está bien que nos podamos juntar en entornos que no sean los de siempre, en nuestros despachos o en nuestras mesas de reuniones, sino en espacios abiertos en los que pueda fluir, pues bueno, nuestras ideas y podamos diseñar o por lo menos hacer un prototipo de hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos a ver, ¿verdad, Raúl? Es perfecto. No, está claro que lo he explicado también. Que no... Ah, bueno, menos mal que hay alguien. Es sobre todo por el streaming para que luego quede grabado. Hola, Raúl. Muy inspiradora la charla, como dice Cristina, la verdad que sí. Yo lo que me pregunto es, cuando tú llegas al Gobierno de Aragón y montas este laboratorio, hay funcionarios allí de toda la vida, funcionarios asentados. ¿Cómo te reciben? ¿Con qué equipo contaste? ¿Y cómo dinamizaste a estas personas un poco más reticentes al cambio, ¿no? Mira, hoy justo grababa un vídeo de despedida que todavía no hemos hecho público, pero que haremos público el día que cese o el día de antes, y era una de las reflexiones que hacía. Innovar es redistribuir el poder y desafiar lo establecido, y evidentemente esto siempre genera damnificados. Y por lo tanto innovar supone, bueno, pues en fin, incomodar a algunos. Y innovar indoloramente, ese milagro no lo conozco, o sea, es imposible. Dicho esto, creo que es fundamental, bueno, pues hacer parte a la gente, ¿no? Al principio de los tiempos, hace 6 años, cuando yo les dije que íbamos a crear un laboratorio, es verdad que tenía los galones, es decir, tenía la autoridad porque era el director general. Pero ellos, bueno, pues en fin, alguno nunca me lo dijo, pero yo sabía que no lo entendían o no eran capaces de imaginarlo, ¿no? Y poco a poco, a base de pequeñas victorias rápidas, ¿no?, que también son necesarias además de esa visión a largo plazo, hemos ido seduciendo a la gente, ¿no? Y al final todo el mundo, también los funcionarios más tradicionales y más clásicos, han entrado al barro, ¿no? En concreto, lo de frenar la curva fue un punto y aparte, porque de repente, en fin, pasaron de ser unos funcionarios que no estaban en el decreto de servicios mínimos, porque nadie nos consideró que nosotros fuéramos servicios mínimos, a ser los funcionarios del Gobierno de Aragón que más impacto creamos durante la pandemia, ¿no? Y entonces eso a la gente le dio también una razón en la que creer y en la que sentirse importante, ¿no? Creo que también es fundamental aprovechar la energía de todos, que todos esos roles y todas esas habilidades que en fin, el que parece que no vale, también vale, si sabes, si le pones en el carril adecuado. Creo que es mucho mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Porque si quieres innovar y que todo el mundo esté de acuerdo y tal, eso es imposible, y más sobre todo, no, es que esto nos tienen que validarlo este jefe y el otro jefe y el superjefe. Bueno, pues si como esperes a eso, nunca vas a cambiar las cosas. Entonces hay que practicar más el perdón que el permiso, porque si andas pidiendo permiso a todos no cambias nada. Y luego esta idea de que hay que convencer a la gente que se puede hacer,
porque es bastante, yo lo que no soporto, aunque la entiendo, y a veces lo empatizo, pero es la sensación de melancolía y de hartazgo de esto no se puede hacer, esto siempre se ha hecho así, esto es el sistema, ¿no? Hace poco puse un tuit en plan de, dice, las cosas siempre se han hecho así, firmado el sistema, ¿no? Joder, el sistema seremos todos nosotros, ¿no? El sistema será la suma de nosotros mismos con nosotros mismos, porque el sistema somos nosotros. Entonces, esta idea de echarle la culpa al sistema, pues puede ser eterna. Te puedes pegar tus 40 años de función pública echándole la culpa al sistema y no cambiar nada. Y a alguno le servirá para irse a casa medio satisfecho consigo mismo. A mí, por ejemplo, y creo que a muchos no. La ley, hay dos formas de ser funcionario en la vida. Los que, bueno, hay varias, ¿no? Pero dos fundamentales. Los que piensan que ser funcionario es aplicar lo que dice la ley y solo lo que dice la ley, es decir, yo he venido aquí a cumplir estrictamente, en fin, la legalidad vigente, aplicar el reglamento, etcétera, que bueno, pues no está mal, cumplirán, ¿no? Y está lo que pensamos que se puede hacer todo lo que no diga la ley que está prohibido. Y esos trabajamos en un mundo infinitamente amplio, porque la ley es muy pequeña y es muy corta y es muy frustrante y los cambios son muy lentos y son muy tal, y el mundo, todo lo que no dice la ley que no está prohibido, ¿no? Es infinito. Decía la ley que teníamos que montar una plataforma de innovación abierta si llegaba una pandemia. No, no lo decía, ¿verdad? No había ningún reglamento, ningún punto que dijera epígrafe 8, apartado A, en caso de pandemia ustedes crearán una plataforma de innovación abierta con impacto mundial. No, no lo decía, pero no había ningún punto que dijera que eso no lo podíamos hacer. Y desde esa perspectiva, ostras, se puede hacer mucho desde casi donde estés. También, por supuesto, desde una biblioteca que trabajáis con una materia prima privilegiada y fundamental, ¿no? Bueno, lo hemos dejado niquelado. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. De verdad que efectivamente es una charla inspiradora. A mí siempre me inspira y me entran muchas ganas de hacer cambios y de ir hacia adelante, que creo que bueno, que no se va hacia atrás ni para coger impulso, ¿no? Que se suele decir. Muchas gracias a las que habéis asistido, a los que habéis asistido y a los que nos estáis siguiendo por streaming. Y yo creo que nos tenemos que quedar con esta idea de que el cambio es posible y que tenemos que ir hacia él. Y bueno, muchas gracias.